rígida o una lente de contacto escleral, que uno pensaría, con esto lo voy a llevar a 10 décimas, a pesar de haber colocado esa lente, encontramos que el paciente no alcanza a llegar a 10 décimas. Y se queja de que sigue viendo con halos, con reflejos, con sombras, visión doble. Entonces empezamos a pensar que la graduación que le dimos a la lente es incorrecta, que la lente se está flexionando, que eh, nos está faltando darle graduación de astigmatismo. Empezamos, todas esas ideas empiezan a circular viendo cómo podemos resolver. Es más, si es un paciente que venía utilizando una lente gas permeable corneal, que a su vez tenía una adaptación muy plana y que le estaba planchando un poco la superficie corneal, incluso hasta es probable que viera mejor con la lente gas permeable corneal que con la lente escleral. Y entonces entramos con el dilema que el paciente nos dice, pero yo con mi lente vieja corneal tenía mejor visión que con la escleral. Cuando se supone, o lo que tiende a pensar cada uno es que la lente escleral es lo más sofisticado y lo que le va a brindar la mejor solución de confort y de visión. Entonces, entender todos estos conceptos nos ayuda a poder manejar las expectativas del paciente, a explicarle que muchas veces, aunque pongamos una lente de estas características, puede seguir habiendo aberraciones residuales que deterioran o que impiden que llegue al máximo potencial visual que tiene el ojo. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Si colocamos un estenopeico, donde vamos a eliminar gran parte de los residuales, entonces quizás el paciente logre una o dos filas más de visión que las que alcanza a ojo descubierto con la lente de contacto. Entonces, ese análisis es importante hacerlo, tenerlo presente, para poder darle las explicaciones de caso. Si nosotros no explicamos todo esto, el paciente puede sentir que nosotros estamos haciendo mal nuestro trabajo, que no estamos eligiendo adecuadamente la lente de contacto para su ojo, y que por lo tanto eso nos lleva a una disconformidad permanente y crónica que rompe la relación adaptador-paciente y no lleva a buen puerto. Así que siempre hay que tener presente esto. El otro punto importante es que cuando tenemos un queratocono, la córnea obviamente se va deformando, se va protuyendo, y lo que suele ocurrir es que la zona central que cubre el diámetro de la pupila se incrementa su curvatura, por lo tanto se incrementa su poder refractivo. Hago una pausa acá. Si hay algo de lo que estoy explicando y no se entiende o queda a medias, me escriben ahí en el chat, que yo lo tengo abierto, cuál es la consulta, y yo la respondo en el momento. ¿Sí? Entonces, todos los casos de queratocono que veamos, casi siempre lo que vamos a tener es un incremento de la miopía, vamos a ponerle entre comillas miopía, que tiene el paciente. No porque el ojo se miopice desde el punto de vista del elongamiento axial, sino porque el encurvamiento del centro de la córnea hace que la córnea incremente su potencia refractiva. En este caso puse un ejemplo. Imaginemos un queratocono que tiene en el centro un radio de curvatura de 6,75 milímetros, que equivale más o menos a 50 dioptrías. Por lo tanto, esa córnea está generando como un más 50, cuando lo normal es que ahí se genere aproximadamente un 43, un 44, que sería la curvatura promedio de una córnea normal. Entonces, si ese queratocono me llevó a la córnea en 50 dioptrías, eso implica que seguramente voy a tener una sobrerefracción, cuando el paciente lo estoy midiendo al aire sin lente de contacto, que es la diferencia entre la córnea normal de 43 o 44 dioptrías y la curvatura que tiene el queratocono. Si tengo 50 y la córnea normal es 43 o 44, seguramente voy a tener que colocar arriba de esta córnea un Provin con un -5, un -6, para neutralizar esa diferencia de miopía inducida por el encurvamiento de la córnea. Por ese motivo, las lentes de contacto en las cajas de prueba suelen venir con potencia negativa. Habrán visto que la mayoría de las cajas de prueba para resolver casos de ectasia suelen ser con lentes negativas. Y eso se debe a que las lentes vienen con curvas muy pronunciadas, y por lo tanto, para neutralizar
la miopía inducida por ese exceso de curvatura, se les tiene que colocar graduación negativa. ¿Qué pasa en un caso de una córnea post cirugía refractiva? Como es este caso que estamos viendo acá, donde nos queda en la topografía como un lago central, donde se le quitó tejido al estroma y por tanto la córnea se deprimió en esa zona. Queda muy plana. En este caso, como estamos viendo, quedó con un valle de 33 dioptrías, o 10 milímetros de curvatura aproximadamente. En este caso, si nosotros colocamos una lente de contacto que está diseñada para un queratocono, recuerden que las lentes para queratocono suelen tener una curva muy cerrada, entonces colocamos la lente con la curva muy cerrada arriba de una córnea que quedó muy plana, lo que vamos a formar, la lente líquida que vamos a formar entre la córnea y la curva interna de la lente, va a ser una lente con muchísima potencia positiva. Voy a ponerlo en números. Si sobre esta córnea, que tiene 33 dioptrías de curvatura, coloco una lente escleral que me queda con el clearance a la altura adecuada, pero la curva interna de la lente tiene 45 dioptrías. Recuerden, la córnea tiene 33, la curva interna de la lente tiene 45. Estoy generando una lente líquida que va a tener la potencia, la diferencia entre esas dos curvas. Es decir, que va a equivaler aproximadamente a un más 12. ¿No? Por lo tanto, voy a tener que incorporarme a la lente de contacto alrededor de 12 dioptrías negativas para neutralizar esta lente líquida que estoy formando entre la superficie interna de la lente y la superficie de la córnea. ¿Cómo se maneja esto? Por este motivo existen lentes con geometría prolata y geometría oblata. Entonces nosotros ya pasamos a tener un factor de decisión sobre cuál es la curvatura que le vamos a dar a la zona óptica de la lente. No a una única curvatura que va a recubrir toda la córnea, sino que vamos a dividir la zona de la bóveda en la zona óptica y la zona de la bóveda general. En las lentes para queratocono, las ectasias prolatas, siempre voy a tener curvaturas centrales que se van a ir aplanando hacia afuera. En cambio, en las ectasias post cirugía refractiva, o incluso puede ocurrir también cuando tenemos un caso de un trasplante de córnea, y cuando hacemos la topografía vemos que el botón del injerto quedó muy plano y que la zona periférica quedó muy curva, ese también es un motivo para utilizar una lente con geometría oblata. Geometría oblata significa que la curva central, la zona central de la lente va a ser más plana y la zona periférica más curva. La finalidad de esto es que nosotros podamos tratar de lograr algún tipo de paralelismo entre la curva interna de la lente, que va a cubrir la zona óptica, y la curvatura que tiene la córnea en esa región. Si nosotros logramos eso, vamos a formar una lente líquida que queda entre la lente de contacto y la córnea, que prácticamente va a ser neutra o cercana a cero, y que la única función que va a cumplir es neutralizar las ondulaciones y las aberraciones que tiene la córnea, pero no le vamos a estar agregando ahí mucha potencia. De esa manera, podemos obtener una lente más delgada y la calidad óptica de todo el sistema va a ser superior, porque no vamos a estar generando un volumen de líquido exagerado en el centro. Como es un tema medio tedioso, medio técnico, si algo no se entiende, escríbanme, pues yo sé que esto es medio engorroso. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cuál es la curva más adecuada? ¿No? Y por eso puse esta fotografía de un acróbata que cruzó hace unos cuantos años 2 edificios en Estados Unidos a través de una soga haciendo equilibrio. Nosotros vamos a tratar de hacer lo mismo con un poquito más de nivel de seguridad para nosotros. Porque lo que vamos a buscar es encontrar una curva que nos deje ese perfil de clearance muy parejo y casi con potencia neutra. Si trabajamos con topógrafo, esto es muy fácil de hacer, porque lo que necesitamos es buscar el mapa de elevación, y en el mapa de elevación ver cuál es la espera de mejor ajuste para la zona de unos 7 milímetros u 8 milímetros centrales. Entonces, ya sea que tengamos un queratocono, una pelúcida o un caso de postcirugía refractiva,
cuando veamos el mapa de elevación y la esfera de mejor ajuste para esa zona, ahí automáticamente ya tenemos cuál es la curva base que debería tener idealmente la lente en la zona óptica para trabajar de la forma más homogénea posible. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos topógrafo, si no trabajamos con topógrafo? En ese caso, lo que tenemos que hacer es guiarnos por un promedio de la keratometría que obtengamos con el autorrefractor, con el keratómetro, y tratar de sacar un promedio de la zona central y que la curva interna de la lente sea cercana a esos valores. Adicionalmente, nosotros podemos jugar modificando a propósito la curva interna de la lente para generar una lente líquida que tenga mayor potencia o menor potencia. En el ejemplo inicial que di, lo que buscábamos era que esa superficie fuera homogénea y casi neutra. Pero imaginémonos que tenemos un paciente con una miopía muy, muy elevada, y vamos a imaginar que no tiene una ectasia, que es una córnea regular. Requiere una lente escleral porque tiene problemas de sequedad ocular, o alguna patología autoinmune, entonces necesita una graduación muy elevada. Si nosotros colocamos una lente con un -15, obviamente incrementamos el espesor de la lente y reducimos la transmisión de oxígeno. Entonces una posibilidad que tenemos es de jugar con la lente líquida que vamos a formar entre la córnea y la lente para reducir la potencia de la lente. Ahora explico un poquito cómo lo haría. Ahí Andrea pregunta, con el topógrafo de la curva que nos da el ápice, la primera lente que se elige para probar sería en paralelo a esa curva. El topógrafo tiene varios mapas que podemos utilizar, ¿no? El mapa axial es el que por default se suele imprimir, ¿no? Cuando viene el paciente con la topografía impresa, generalmente traen el mapa axial, modo axial. Otro mapa que a veces viene impreso es el modo instantáneo o tangencial, que nos da otro tipo de información. Pero digamos que el axial nos va a dar la información similar a la keratometría que nosotros obtenemos en el keratómetro o en el autorrefractómetro. Es decir, el SIM-K que nos brinda el topógrafo es el equivalente a la keratometría que hacemos con el keratómetro. El mapa que más nos sirve en esto es el mapa de elevación. El mapa de elevación no suele venir impreso en general en las topografías, excepto, por ejemplo, cuando nos envían un reporte de Pentacam, que viene con los 4 mapas importantes. Viene el mapa axial, el refractivo, el instantáneo y el de elevación. Entonces, si vemos el de elevación en la topografía, siempre vamos a encontrar alrededor de este mapa una referencia que dice cuál es la esfera que está utilizando para generar ese mapa. Entonces nos va a decir ref, seguramente va a poner alguna sigla así, y va a poner al lado, en milímetros, cuál es el radio de curvatura que se está utilizando como patrón para generar ese mapa. Lo pueden ver como ref y después un número en milímetros, lo pueden encontrar como B larga FS, que significa Best Fit Sphere, o esfera de mejor ajuste en inglés, y siempre va a estar referido a el valor de la curvatura que mejor promedio hace en la zona central. Ese sería el dato relevante en el caso del topógrafo. Volviendo a lo que estaba explicando antes, si nosotros necesitamos neutralizar una miopía importante, o un caso de una hipermetropía, que hay que ponerle mucha graduación positiva a la lente, nosotros podemos alterar a propósito la curva interna de la zona óptica de la lente, ya sea cerrándola o aplanándola para modificar la potencia de la cámara líquida y de esa manera reducir la potencia de la lente. Acá puse 4 ejemplos sencillos. Imaginémonos en el primero de arriba a la izquierda que la lente de prueba que utilizamos tiene curva 760. La lente tiene una potencia de -2 y nosotros la refraccionamos -4. Y después queremos utilizar la curva base 750 para adaptar. La potencia que nos queda de la lente es -650, que es lo que está señalado con un círculo abajo. El mismo caso, vamos ahora arriba a la derecha, el mismo caso, si yo en lugar de usar la curva 750 utilizo una curva 8, fíjense cómo nos cambia la potencia y se baja a 375, perdón. Vamos ahora abajo a la izquierda. Mismo caso, misma lente de prueba, misma potencia refractiva.
Si yo utilizo una curva base 850, la potencia de la lente tiene que ser menos 1,25. Y si me voy abajo de todo a la derecha, mismo caso, pero en este caso elijo una curva base mucho más cerrada, me obliga a ponerle una graduación negativa mucho más alta a la lente de 9,75. Es decir, que estas 4 lentes que estoy presentando acá, con potencias menos 6,50, menos 3,75, menos 1,25 y menos 9,75, pueden solucionar refractivamente el problema de este paciente. Pero cada una de ellas me va a formar una lente líquida que queda entre la superficie posterior de la lente y la córnea de diferente potencia. Esta alteración óptica que estamos haciendo puede ayudarnos a solucionar otros problemas. ¿Cuáles? Aberraciones como la aberración esférica residual, aberración de coma, que se presentan debido a la deformación endotelial. Voy a dar un ejemplo muy concreto. Esto se puede medir y cuantificar con aberrómetros, que ya es otro tema más complejo aún, pero yendo a la práctica cotidiana y sin complicarnos mucho, los casos que tenemos con ectasias post-cirugía refractiva, donde la córnea quedó muy plana en el centro, como el caso que mostré antes, aquí, ahora vamos a verlo de vuelta, como este, que se ve el cráter azul en el centro, suelen tener muy plana la córnea en el centro, y a medida que nos alejamos del centro, se van volviendo un poco más curvas. Esa variación de curvatura induce aberración esférica positiva. La aberración esférica positiva lo que hace es que se desenfoque la zona periférica y el paciente de noche vea halos sobre las luces. Entonces, ¿cuáles son las lentes que a mí me permiten generar aberración esférica positiva? ¿Y cuáles son las que me generan aberración esférica negativa? Bueno, las lentes con mucha potencia negativa generan aberración esférica negativa. Y las lentes con potencia positiva generan aberración esférica positiva. Entonces, muy probablemente un caso como ese, una ectasia posquirúrgica, si yo juego con la curva de la lente para que la lente tenga una potencia positiva, quizás obtenga una calidad visual superior que si dejo todo en neutro para que la lente casi no tenga potencia. Esto es algo que hay que probarlo en cada caso en particular, porque depende del centrado de la zona de la ablación, depende del centrado de la lente, de la curva que tiene interna, pero digamos que es una técnica que muchas veces nos ayuda a resolver estas cosas. Si yo hice una prueba con lentes esclerales, que tiene buen confort, buen calce, buen clíteris, y el paciente manifiesta que sigue viendo con halo, específicamente con halo, que no alcanza la mejor calidad visual, una herramienta con la que puedo jugar es utilizar otra lente escleral que tenga una curva interna distinta, que me obligue a que la refracción sobre la lente sea más positiva o más negativa, y comparar a ver si el paciente alcanza una mejor visión. Si yo encuentro esa relación, bueno, ya ahí puedo elegir cuál es la curva que en ese caso en particular me va a ayudar a neutralizar más aberración. Ahí Sergio pregunta, para pacientes con síndrome de ojo seco o keratitis frecuentes, ¿este tipo de lente sería recomendable? Y en este caso también recomendaría lograr paralelismo entre curva base y córnea. Sí, las lentes esclerales son muy buenas para pacientes con ojo seco severo. Muchas veces pacientes que han probado diferentes tipos de lentes, como incluso puede ser lentes de recambio programado con materiales de hidrogel de silicona o de alta retención de agua, o lentes gas permeables, y no han tenido un buen desempeño y terminan desistiendo, con lentes esclerales pueden mejorar su calidad de vida y incrementar la cantidad de horas de tolerancia durante el día. Incluso hay pacientes que tienen problemas de blefarospasmo, es decir, que no llegan a cerrar completamente el párpado, o que incluso a la noche cuando duermen dejan el ojo levemente abierto, y se amanecen ya con una queratitis en banda en la zona inferior, producto de esa deshidratación epitelial que se produce en la noche. Y esos casos refieren un incremento de confort significativo, que cuando en la mañana se coloca la lente escleral, que ya les da un baño de solución y que evita la fricción del párpado,
el epitelio se regenera muchísimo más rápido, así que son una excelente opción. Y en cuanto a la pregunta de si te recomendaría lograr un paralelismo entre curva base y córnea, siempre, como norma, es lo ideal. Que la curva base de la lente quede lo más paralela posible a la superficie frontal de la córnea. Excepto que tengamos que resolver otros problemas, como los que estaba mencionando antes, relacionados con aberraciones residuales, y alterando la curva interna de la lente nos permita crear potencia positiva o negativa en la lente que genere aberraciones opuestas a las que tiene esa córnea sin corregir, y que de esa manera el paciente alcance una mejor visión. Este es el mapa de elevación al que hacía referencia antes. El mapa de elevación, ¿en qué consiste? Superpone, hace un análisis matemático de la superficie corneal y superpone un radio de curvatura, una esfera, por eso se llama esfera de mejor ajuste, superpone una esfera con el radio de curvatura promedio más parecido a la totalidad de la superficie corneal. O mejor dicho, no a la totalidad, sino a un diámetro determinado. La mayoría de los topógrafos generan el mapa de elevación analizando una zona que va entre los 7 y los 8 milímetros de diámetro. Este topógrafo que estamos viendo en pantalla es el Shin Nippon, lo hace para 3, para 5 y para 7 milímetros. El mapa que estamos viendo está generado para 7 milímetros. Generalmente 7 milímetros cubre adecuadamente la zona de la pupila, así que ya eso nos da una buena referencia. Se superpone la esfera esta sobre la córnea. Lo que ustedes ven verde en el centro significa que la esfera que está superponiendo está en contacto al mismo nivel que la superficie corneal, y la diferencia de colores que tenemos hacia los costados nos va indicando en micras cuántas micras en superficie corneal está por encima o por debajo de la esfera de referencia matemática que generó el topógrafo. En este caso tenemos la zona de contacto en el centro, que se ve en verde, y a medida que nos vamos alejando, lo que se ve es que la córnea está por encima de la esfera de referencia. Los colores cálidos significan que está por arriba. Y los colores fríos significa que la córnea está por debajo. ¿Sí? Este mapa se usa mucho para la adaptación de lentes de gas permeable porque permite analizar la cantidad de micras de tonicidad que hacen falta en cada zona, por ejemplo. O se usa en ortocratología también. Entonces, en un caso como este, que tenemos un caso de cirugía refractiva, cuando se superpone el mapa de esfera de mejor ajuste sobre el centro de córnea, se ve que la córnea, a medida que nos alejamos del centro, está más alta, no está más deprimida. Y eso ya nos está hablando de que es una geometría oblata. Fíjense que la esfera que eligió tiene, no sé si llegan a ver en la pantalla, para 7 milímetros tiene 9,41 milímetros de curvatura, es una superficie bastante plana. Este es un caso opuesto, donde se requiere incrementar en graduación positiva la cámara líquida para bajarle la potencia a la lente. Si nosotros trabajamos con lentes esclerales, el espesor de centro de la lente, en el caso de las positivas, queda determinado por la potencia de la lente. Cuando la lente es negativa, el espesor de centro se define. En general, yo puedo pedir que la lente tenga 300 micras en el centro. Lo que no voy a poder controlar es el espesor al borde de la zona óptica, porque eso va a ser función de la potencia de la lente. Pero en el caso de las positivas, el espesor de centro queda como resultado de la potencia de la lente. Entonces, si necesitamos incorporar una lente con mucha potencia positiva, nos va a traer una lente muy gruesa en el centro, que reduce mucho la oxigenación, y que además tiene mucha masa, y hace que el párpado la empuje bastante. ¿Cómo podemos reducir la potencia positiva de la lente? Utilizando en la zona óptica posterior una curva más cerrada, que nos genere un menisco líquido positivo, y de esa forma nos quita dioptrías que tenemos que incorporar a la lente. Si ustedes miran bien ahí donde están colocadas las flechas, esta lente tiene entre la flecha que está más cercana al borde y la del medio, tiene una curva que se aplana un poco, y cuando llegamos a la flecha que está más cercana a la zona óptica, la curva interna de la lente se cierra bastante y se levanta más aún. Eso forma un menisco positivo que se puede ver con facilidad en esa zona central.
y los está incorporando a graduación positiva, que después no hace falta incorporarla en la potencia frontal de la lente. Como resultado, reducimos el espesor, optimizamos la oxigenación y también se puede dar la situación de que mejoremos la visión por tener menor potencia en la lente. El tema de tener menos potencia de la lente es muy importante cuando el centrado que nos queda no es el ideal. Que puede ocurrirnos porque las lentes tienden a descentrarse un poco en posición inferior. El párpado las empuja, la gravedad las empuja hacia abajo, ¿no? Toda la anatomía del ojo está hecha para que la lente tienda a caer un poquito. Con que se descentre medio milímetro, tiene impacto visual. Si la lente tiene una graduación muy significativa, un descentrado de medio milímetro genera aberración de coma, aberración esférica, y el paciente pierde visión. Así que se combina todo acá. Hay que analizar cuál es el centrado de la lente. Si nosotros observamos, una forma bastante práctica de ver si la lente tiene un buen centrado o no, es analizar cuando estamos haciendo, por ejemplo, una autorefractometría, con que vemos en la pantalla el disco que se refleja sobre la córnea, o sobre la lente, si está colocada la lente. Si ese disco se refleja y está bastante centrado con la pupila, eso es un buen indicativo de que tenemos un buen centrado. La zona óptica de la lente tiene un buen centrado respecto a la pupila. En cambio, si ese círculo lo vemos prácticamente por afuera de la pupila o invadiendo parte por fuera de la pupila, nos está hablando que la lente tiene un descentrado significativo. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es trabajar con la geometría periférica para mejorar ese calce. Ahí ya no es un tema de que tengamos que alterar la óptica de la lente o la curva interna, sino que tenemos que trabajar en la geometría de apoyo escleral para que quede un mejor centrado, y eso nos da una plataforma más adecuada para corregir las aberraciones con la óptica. Eso es un poco lo que mencionaba antes, que se puede hacer con lentes con geometría inversa. Nosotros podemos elegir la curva base que queremos que tenga la lente, y con la curva periférica, que es la que está al lado de la zona óptica, hacia la zona del borde, la ajustamos un poco más y mantenemos la misma ságica. Vamos a ver un ejemplo práctico. Si yo coloqué una lente que tiene, como en este caso, arriba, 5276 micras de ságica, y tiene una curva base de 675, pero me queda muy gruesa la lente porque tengo que ponerle graduación negativa muy alta. Entonces, yo quiero usar una curva 8, que es lo que puse abajo. Por lo tanto, al bajar a 8, necesito ponerle mucho menos graduación negativa a la lente. Fíjense, el caso de arriba tiene menos 12, y la lente de abajo tiene menos 425. Y estamos hablando que el efecto óptico visual va a ser equivalente, va a corregir la misma cantidad de dioptrías en el paciente. Lo que le estamos sacando a la de arriba, lo estamos corrigiendo por menisco líquido. Por eso es que la lente tiene menos potencia. Entonces, al modificar eso, yo aplano la lente, queda mucho más delgada, y lo que tengo que hacer es compensar la altura, modificando la zona periférica, para que el clearance me quede similar. Si yo modifico la curva y no altero la curva periférica, voy a perder ságica, y por lo tanto cuando coloque la lente, voy a tener una lente que está teniendo contacto con la córnea, y no va a funcionar. Entonces, cuando se hacen este tipo de maniobras, lo que hay que hacer es pedirle al laboratorio, si yo decir, bueno, quiero una lente oblata con curva de zona óptica de tal medida, en este caso 8, pero quiero que la ságica total de la lente sea esta determinada, en este caso 5276 metros. Y el laboratorio lo que va a hacer es modificar la curva secundaria, cerrándola para que alcance en el centro la misma ságica que la primera lente que tengo arriba. De esa manera mantengo el clearance central, mantengo toda la adaptación, y solamente estoy modificando la potencia en base a la modificación de la curva base. Esto es un poco lo que mencionaba antes, el tema del descentrado de la cetácea suele inducir coma. Fíjense que el hecho de que esté descentrado hacia abajo, incluso hace que la curvatura de la córnea quede inclinada. Ese tilt que tiene de inclinación de la córnea produce aberración de coma. Por eso es que muchas veces los pacientes que nosotros atendemos con queratocono, que tienen este patrón de descentrado inferior,
cuando colocamos lentes rígidas, permeables o esclerales, casi siempre aparece un astigmatismo residual que suele ser vertical, en 90, 100, 110, 75 grados. Esa graduación residual que nos suele aparecer, en general no es astigmatismo, sino que es aberración de coma, que muchas veces se puede neutralizar parcialmente con una graduación cilíndrica en la cara frontal de la lente, ¿sí? Pero el origen de eso es aberración de coma, producido por el descentrado y la inclinación de la superficie frontal de la lente. El otro tema a analizar importante es la variación de espesores. Esto que estoy explicando es también argumento para que nosotros podamos explicarle al paciente cuando no llega a tener una visión 100% o no alcanza la visión que tenían sus expectativas, ¿no? Acá estamos viendo un mapa paquimétrico, un mapa de espesor de córnea del lado izquierdo, y del lado derecho estamos viendo el mapa de elevación posterior, ¿no? Es decir, estamos viendo cuántas micras está por encima o por debajo de la esfera de mejor ajuste en la cara interna de la córnea. Y fíjense, eso que se ve, el círculo que está medio punteado, que yo estoy señalando con las flechas negras, es la pupila. Lo que a nosotros nos importa es críticamente lo que pasa en la pupila. Lo que pasa por fuera, bueno, puede afectar parcialmente, pero es importante lo que pasa en la pupila. Y fíjense que en este caso tiene en el centro, la zona, el mapa de la izquierda, que es la zona más crítica, tiene 360 micras, en donde la córnea es más delgada, y a su vez, cuando nos vamos más hacia el borde de la pupila, tiene 480 micras. Es decir, hay una diferencia de 120 micras de variación de espesor dentro de la zona de la pupila. Y 120 micras es una diferencia altísima. Esto se traduce en que aunque yo coloque una lente escleral o corneal, este paciente no va a alcanzar 10 décimas, porque tiene muchísimas aberraciones inducidas, generadas en la cara interna de la córnea. ¿Mm? Este es un gráfico donde muestro qué es lo que, digamos, vamos a ir variando y cómo va a ser el perfil de la lente si nosotros modificamos la curva base manteniendo la misma SAFI. Están superpuestas las lentes, una lente con curva 650, una con 710 y una con curva 8. Y se ha trabajado en curvas periféricas para que todas tengan la misma SAFI. Por eso es que en el centro coinciden las curvas y se van diferenciando a medida que nos alejamos y alcanzamos los 8 milímetros de diámetro. Obviamente, cuanto más plana sea la curva central, más se va a quedar levantada esa zona, y cuanto más cerrada sea la curva central, más baja va a quedar. Esto tiene otra aplicación, que es, por ejemplo, los casos donde tenemos un injerto y a veces quedó muy alto en la zona periférica y muy plano en el centro. Entonces, si nosotros usamos una curva base muy plana, levantamos la zona periférica y quizás evitamos que la lente tenga un toque innecesario en esa zona. Este sería un caso, por ejemplo, para una geometría oblata o inversa, donde tenemos una superficie muy plana en el centro y más curvas en la zona periférica. Y ni hablar de la cantidad de aberraciones residuales que se producen acá, porque fíjense que si recortamos la imagen y miramos solamente en el canal que pasa a través de la pupila, tenemos que la córnea está torcida e inclinada, que tiene unas variaciones de espesor significativas del lado izquierdo respecto al lado derecho. Entonces tenemos ahí un conjunto de aberraciones que nos van a afectar la visión y que probablemente no logremos neutralizarlas todas al 100%. Hay cosas nuevas que están desarrollándose y que a futuro posiblemente nos ayuden a mejorar la calidad visual de estos pacientes. Se está trabajando mucho con lentes, de hecho ya se hacen en alguna parte del mundo, lentes con tecnología freeform guiadas por frente de onda, por aberrometría con frente de onda. Eso implica que la lente tiene que quedar con un centrado muy bueno, o se descentra la parte óptica de la lente, se coloca una lente de prueba, se hace una aberrometría sobre la lente de prueba, el equipo de las aberraciones exporta los datos de las aberraciones que quedan de la deformación del frente de onda, eso pasa a un software que después le envía la información al torno para generar una lente
con la cara frontal freeform y que genere aberraciones opuestas a las residuales que están quedando en ese ojo, con el fin de obtener una optimización superior de visión y que el paciente tenga mejor visión. Esto que estoy explicando, que parece un poco ciencia ficción, ya se realiza, hay algunos laboratorios que lo hacen. Lo que no está al 100% certificado es el éxito, porque cuando uno genera aberraciones de alto orden en la cara frontal de la lente, si la lente no queda con el centrado que nosotros necesitamos exacto, cuando se gira un poco o si se descentra, las aberraciones que estamos generando perjudican de manera significativa la calidad visual del paciente. Entonces hay veces que generar esto nos puede dar un resultado peor que haber adaptado una lente de contacto con óptica tradicional. Así que es un tema en el cual se avanza, se siguen haciendo muchos diseños, y a medida que se va perfeccionando, seguramente en algún momento vamos a tener la posibilidad de tener una certidumbre acerca de que con un método de estas características podremos lograr una optimización superior de la visión de los pacientes con este tipo de ectasias tan complejas. Entonces, para ir resumiendo, siempre conviene optar por la curva que genere el clearance más homogéneo y reduzca la potencia, con la finalidad de que quede la lente más delgada y que el clearance sea delgadito y parejo, que no tenga variaciones de espesor. Realizar pruebas con lentes de diferente potencia y curva base para verificar cuál neutraliza mejor las aberraciones residuales. Eso es lo que expliqué en relación a colocar lentes con curvas más planas y potencia más positiva, o lentes con más curvas y potencia más negativa, cuando teniendo en cuenta que lentes con potencia negativa me van a generar más aberración negativa, y lentes con potencia positiva inducen aberración positiva. Definir la ságita, es decir, elegir, saber cuál es la ságita que me deja el clearance que yo necesito, y a partir de ahí, si yo hice pruebas y encontré que con otra curva y otra potencia obtengo una mejor visión, bueno, pedirle al laboratorio que me replique esa curva y potencia, pero que me mantenga la ságita de tal otra lente que yo probé y que quedaba con un buen calce. Así que ese es un poco resumido, sintético, un tema que es bastante denso, que tiene muchísimas aristas y que tiene un componente en matemática muy complejo. Así que para quien desee profundizar sobre esto, tiene que interesarse mucho en lo que son aberraciones residuales, aberraciones de alto orden, todo lo que son los polinomios de Cernic, que se utilizan para cuantificar las aberraciones que tiene el ojo y que genera la lente y que quedan residuales de la lente. Hay hoy los equipos que se utilizan en el mercado, ya sean topógrafos, aberrómetros, nos brindan este tipo de información, nos muestran todos los polinomios de cada grado, y nosotros tenemos cuantificadas cuántas micras hay de aberración en cada cuadrante. Entonces, es un tema sumamente interesante para prestarle atención, y quien quiera optimizar al máximo la visión de sus pacientes, bueno, hay que ir por este camino. Así que bueno, ahí quedó un poco a disponibilidad, si quedó alguna pregunta, alguna duda, alguien que tenga alguna inquietud para responder. Eugenio pregunta cómo se calcula la ságita. En realidad la ságita no es que uno la calcule, la puede medir si tiene acceso a un tomógrafo de coherencia óptica o un pentacam con las imágenes de Influx, se puede medir cuál es la ságita que tiene el ojo al diámetro que quiere adaptar la lente, y en base a eso ya se pide la lente con la ságita adecuada. Pero si no, el método más tradicional es colocar una lente de la caja de prueba con distintas ságitas y ver cuál es la que queda con el clearance óptimo, y bueno, ahí ya uno obtiene cuál es la ságita que requiere ese paciente.